Taller de movimientos sociales para leer en libertad. Luchar por libertad. Con Jorge Belarmino Fernández. Los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos. Lunes, 17 horas. Hola, hoy tocaba a nuestro compañero Cuauhtémoc Contreras la tercera sesión formal del taller para que nos hablara de la Asociación Cívica Guerrerense. Como viste, vive en la costa grande de Guerrero, en la zona serrana aparte. Tuvo problemas de conexión, entonces nos acompañará la semana siguiente. Y entonces nos tocará hoy que nos hable Ulises Hernández Barajas, un sindicalista, investigador y entre otras cosas cooperativista también, sobre el movimiento médico en 1964-65. Luego seguirá, ya para continuar, otra vez, después de Cuauhtémoc, Luis Hernández Navarro de nuevo, sobre el movimiento magisterial en esta década, y Armando Bartra, haciendo un resumen del movimiento campesino, y Jesús Vargas sobre las luchas agrarias que culminaron en el asalto al cuartel Madera. Bueno, pues sin más. Bienvenidos a esta sesión del taller sobre movimientos sociales. Soy Ulises Hernández Barajas y agradezco a Jorge Belarmino por la invitación y a los compañeros y a las compañeras de la Brigada para Leer en Libertad. El día de hoy hablaremos sobre el movimiento médico en México de 1964 y 1965. Sobre todo es importante traerlo a la escena por las circunstancias que se están dando actualmente con las y los médicos, los trabajadores y las trabajadoras de la salud en México, en el contexto de este confinamiento por la pandemia del COVID-19 y las malas condiciones laborales en las que se encuentran trabajando. Es importante hablar sobre los antecedentes que hay de luchas de médicos, enfermeras, trabajadores en sí de la salud por mejorar sus condiciones laborales, económicas y de vida. Entonces, nuevamente agradezco a los compañeros, a las compañeras por esta invitación. El movimiento médico en México de 1964-1965, también conocido como la Revolución de Batas Blancas, la Huelga Médica o la Democracia en Blanco, fue el primer movimiento social de la clase media urbana profesional en donde las y los médicos lucharon por mejores condiciones laborales, económicas, de vida, así como por autonomía en sus distintas formas de organizarse. Se dio dentro de un periodo en el que el Estado se caracterizaba por ser sumamente autoritario y el inicio de este movimiento se registra el 26 de noviembre de 1964 y su fin está entre los meses de septiembre y octubre de 1965 con una fuerte represión por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, pero también con la satisfacción de haber obtenido pequeñas victorias. Este fue uno de los movimientos sociales más importantes del país en la segunda mitad del siglo XX, ya que logró ablandar a un sistema político mexicano. Además, es precursor de un movimiento más amplio que fue el estudiantil de 1968. En esta plática trataré de exponer de una forma breve pero precisa los principales acontecimientos. Si bien se ha escrito sobre el tema, únicamente existen registro de 4 libros. El primero, el del sociólogo Ricardo Pozos Orcasitas, otro, el del médico Alfredo Rustriana Samar, que fue participante del movimiento como representante del Hospital de Balbuena, de los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal. Hay uno más también del médico Norberto Treviño Zapata, que él fue representante en este movimiento médico del Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y el último libro que hemos encontrado es el de Antonio Aranda Flores. Todos estos han sido trabajados con bibliografía
con periódicos, revistas y testimonios, pero carecen de análisis de material de archivo histórico, debido a que no fue hasta el gobierno de Vicente Fox, por allá de los 2000-2002, que se desclasifican documentos que habían permanecido ocultos y que no podían consultarse. En estos documentos de archivo se confirma el seguimiento puntual que desde la Dirección Federal de Seguridad, es decir, la policía política, se le hacía al movimiento médico, y en específico algunos de los representantes que consideraban de cuidado, decía el gobierno, por la ideología. ¿Quién no conoce o ha escuchado de Fernando Gutiérrez Barrios o incluso del Negro Durazo? Esta policía política se encargó prácticamente de perseguir, de infiltrar asambleas, de amenazar e intimidar dirigentes e informar diariamente a la presidencia. Hay anécdotas sobre esto de médicos que participaban en el movimiento. Por ejemplo, el doctor Miguel Cruz Ruiz o el propio doctor Alfredo Rustriana Samar, donde señalan que era ya muy clásico que cuando salían del hospital o cuando salían de su casa hacia su trabajo, ya estuvieran estos policías, estos judiciales esperándolos, e incluso pues ya se saludaban de palabra, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Te toca seguirme otra vez? Etcétera, etcétera. Es decir, había una persecución muy precisa a los que ellos consideraban dirigentes. Los médicos no se consideran líderes, dirigentes, ellos se llaman representantes porque fueron representantes de cada uno de sus hospitales y clínicas. Bien, esta plática pretende responder algunas preguntas, como pudieran ser: ¿por qué surge el movimiento médico? ¿Cuáles fueron sus causas? Otra, ¿por qué insistieron en estar separados de los sindicatos oficiales? Algo muy interesante. ¿Cuáles fueron sus alcances y sus límites? ¿Hasta dónde llegó el movimiento, la huelga médica de este año? Y la última pudiera ser: ¿el movimiento influyó en la posterior democratización de la sociedad mexicana? Para comprender cómo se originó el conflicto entre los médicos en la década de los 60, es necesario conocer antecedentes. Veamos pues. La seguridad social fue una demanda histórica de las y los trabajadores mexicanos en la segunda mitad del siglo XIX y en los principios del siglo XX, debido a la preocupación por cuidar su salud dentro y fuera del trabajo. Esta exigencia principalmente se debió a la precarización de la vida y se vio materializada primero con la creación del Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, en el gobierno de Miguel Ávila Camacho, allá por 1943, y posteriormente en 1960 con la creación del ISSSTE para los trabajadores al servicio del Estado. Debemos comprender también cómo se encontraban, por un lado, las instituciones de seguridad social, hablando del IMSS, del reciente creado ISSSTE, así como las de asistencia social, es decir, los hospitales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así como los del Departamento del Distrito Federal. Y por otro lado, sumamente importante, saber sobre las condiciones sociales, económicas y laborales en las que se encontraban los residentes, los internos, también los médicos adscritos de base que prestaban sus servicios en estas instituciones públicas de salud, las cuales finalmente los orillaron a levantar la voz y dar inicio en colectivo a este movimiento. Bien, en nuestro país hubo una gran expansión económica, pero sobre todo hubo una gran expansión de las instituciones de seguridad en términos de infraestructura. Esto hablando en contexto del origen del movimiento médico, es decir, en 1960, pocos años antes, poco después, ¿no? Sin embargo, hubo crecimiento, pero paralelamente no hubo una adecuación de los beneficios de los trabajadores en términos de salarios y de beneficios, es decir, de derechos para ellos. Por ejemplo, en el Seguro Social
La tendencia general era mantener estos gastos administrativos y de operación, hablamos de los sueldos, en el nivel más bajo posible. La política del ISSSTE consistía también, como en el IMSS, en comprimir al máximo los recursos asignados a los sueldos de su personal, a fin de ampliar las partidas para las inversiones, para la infraestructura, para la creación de nuevas clínicas, de nuevos hospitales, ¿no? Aparte, hay fuentes que muestran que en estas instituciones de salud pública para 1964 había médicos que ganaban un sueldo de 400 pesos mensuales y que el sueldo máximo destinado para médicos adscritos era de 1,500 pesos al mes. El horario de labores era incluso hasta de 36 horas de trabajo por 12 de descanso. Imagínense ustedes cómo estaban las condiciones. En la Secretaría de Salubridad y Asistencia, aquella que trataba de dar servicio a todos aquellos mexicanos que no podían ser amparados por el IMSS o ISSSTE, las condiciones eran semejantes. En estas instituciones, los médicos públicos contaban con malas condiciones de vida, de trabajo, ya que la inversión en infraestructura era la que englobaba todo el mayor presupuesto. Los salarios y las prestaciones nunca mejoraron. Por otro lado, ya dirigiéndonos a las condiciones de los médicos, fíjense, para poder titularse en medicina, además de cursar los 5 años de escuela, los estudiantes tenían que prestar el servicio social obligatorio, el cual fue establecido en el año de 1936 y en la mayoría de los casos se exigía el desplazamiento temporal hacia zonas rurales. Esto hacía muy difícil que todos los estudiantes llegaran a titularse, llegaran a terminar sus estudios. Más dificultoso aún era terminar alguna especialidad, ya que para obtener este título de especialista habría que cubrir un gran número de requisitos, incluyendo un mínimo de 5 años de práctica hospitalaria, lo que contribuía, por otro lado, a una estratificación entre los médicos. Había médicos generales y médicos especialistas. Bien, para llegar a ser un médico especialista había 2 opciones. Una de ellas era realizar un año de internado, uno de residencia en cirugía o en medicina interna y 3 o 4 años más de residencia especializada. La otra era lograr la enseñanza de un especialista de renombre, es decir, estar bajo la tutela de un médico especialista que tuviera cierto estatus y a cuyas órdenes directas el médico aspirante trabajaba un mínimo de 6 años. Complicado. Durante su periodo de especialización, los médicos no tenían derechos laborales. Importante tener claro esto. Estos médicos eran considerados practicantes o todavía estudiantes en lo que tenían o lograban su especialidad. No eran considerados trabajadores asalariados por carecer de contrato, sino becarios. Por lo tanto, no contaban con derechos. Fueron principalmente estas insatisfacciones las que orillaron a los médicos a conformar un frente para exigir mejoras a su situación, lo que dio origen finalmente al movimiento médico. ¿Cómo era la beca? En realidad alcanzaba para cubrir todos los gastos de los médicos. Había médicos que en su especialidad, es decir, después de los 23, 24 años, ya tenían familia, ya tenían una familia a la cual tenían que mantener, a la que tenían que satisfacer sus necesidades, comida, vestido, casa, etcétera, etcétera. Pues bien, la beca consistía en comida cuando el médico estuviera en el hospital, alojamiento, que en muchos hospitales no cubría los mínimos requisitos de sanidad, 2 o 3 mudas de ropa al año
y una retribución monetaria que en 1964, comentábamos, iba de 400 a 1,500 pesos mensuales. Los médicos obtenían una remuneración más alta solo durante el último año de residencia, y dadas las contrataciones, o más bien las condiciones de su contrato, los becarios no tenían tampoco derecho a antigüedad, ni mucho menos servicio médico para sus parientes directos. A estas condiciones había que agregar la imposibilidad de hacer uso de los conductos sindicales para protestar, pues estos organismos solo atendían los problemas de sus agremiados, hecho que presuponía la existencia de contratos de trabajo, de los cuales señalamos una vez más, carecían estos médicos. Ahora bien, ¿cómo estalla el conflicto? El 26 de noviembre de 1964, 206 médicos residentes e internos que prestaban sus servicios en el gran hospital 20 de noviembre que pertenece al ISSSTE, ya cansados de las condiciones laborales en que se encontraban, decidieron organizarse y protestar, buscando poner fin a una serie de anomalías que hacía años padecían en general los residentes e internos de todo el sistema de seguridad social mexicano. No solamente el IMSS, sino esto, como lo señalamos, era IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Departamento del Distrito Federal, entre los principales. Estos 206 médicos residentes e internos del 20 de noviembre, al ser notificados que su solicitud de obtener 3 meses de gratificación anual como una especie de aguinaldo, este año no había sido aceptada por el doctor Javier de la Riva, que se desempeñaba como subdirector médico del ISSSTE, deciden parar parcialmente las labores dentro del hospital y atender únicamente los servicios de emergencia. Había un descontento muy marcado entre residentes e internos, quienes sentían que la gratificación ya era un derecho permanente que habían ganado al recibirlo en años anteriores. Pero fíjense, como respuesta a esta protesta, a esta inconformidad, el apoyo económico les fue totalmente retirado. Sumándole a esto, el sábado 28 de noviembre, es decir, 2 días después de que inician la protesta, fueron notificados que todos habían sido cesados del hospital. Para terminar, se les informa a estos médicos practicantes, como eran llamados, que tenían que abandonar el hospital, amenazándolos que si no lo hacían, las autoridades del 20 de noviembre y del IMSS recurrirían a la fuerza policíaca. De este tamaño las cosas. Sin embargo, los médicos inconformes se instalan en el auditorio del hospital y se declaran en asamblea permanente, y advirtieron que no la disolverían hasta conseguir que los recibieran las autoridades del ISSSTE, las autoridades federales o incluso los representantes del sindicato, al que solicitan su apoyo. También habían pedido apoyo de residentes e internos de diferentes hospitales, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, del IMSS y del Departamento del Distrito Federal. Es de esta forma que médicos residentes e internos de otros hospitales, primero, por ejemplo, los del Hospital Juárez, el de la Mujer y el General de México, que eran dependientes de la Secretaría de Salubridad, el Hospital San Fernando y el Colonia de Ferrocarriles de México, 8 hospitales de los 10 de los que contaba el IMSS en el Distrito Federal, el Hospital Infantil, Traumatología de Joco, Balbuena, Rubén Leñero, entre otros, al enterarse de la situación en la que se encontraban sus compañeros, deciden sumarse al movimiento en huelga y entraron también en sesión permanente. Así fue como logran integrar la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, la AMRI, que de inicio fue una asociación civil, y esta fue una agrupación colectiva que durante todo el movimiento organizaría a los médicos residentes e internos de los distintos hospitales
a nivel nacional y que sería independiente de los sindicatos oficiales de las instituciones donde prestaban sus servicios. De entrada, esta asociación, la AMRI, elaboró un pliego petitorio muy puntual con únicamente cinco demandas fundamentales. La primera, restitución a sus puestos sin represalia alguna de todos los médicos injustamente cesados en todos los hospitales integrantes de la AMRI. 2. Revisión legal y cambio de los términos del contrato beca que firmaban los mismos para entrar a desempeñar sus funciones, en el sentido de lograr un contrato de trabajo anual, renovable y progresivo en el escalafón de residencias, con el horario y características acostumbradas en cada una de las diferentes instituciones. El tercer punto era la preferencia para ocupar plazas de médicos adscritos a los diferentes servicios hospitalarios a médicos cirujanos egresados de las propias instituciones. Punto 4. Participación activa del residente en la elaboración de los programas de enseñanza. El punto 5 y último era la resolución satisfactoria de los problemas particulares en cada hospital. Cuando se conforman en la AMRI y empiezan a organizarse en colectivo, se dan cuenta que hay muchas carencias, que hay muchos problemas en todos y cada uno de los hospitales de las diferentes instituciones de salud pública. Entonces, una de las fuertes demandas fue que hubiera solución a cada uno de estos problemas en hospitales y clínicas. Bien, muy rápido, para el mes de diciembre del 64, el movimiento había adquirido el carácter nacional. La Asamblea General de la AMRI decidió que para el miércoles 9 de diciembre todos sus integrantes participarían en una concentración masiva en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución. En esta asamblea se da una anécdota. Hay una discusión entre si era viable o no que participaran las mujeres médicos en esta acción. Había una parte que argumentaba que era peligroso para las compañeras hacer presencia. Sin embargo, mientras se daba esta discusión, les informan que las primeras en llegar a la plancha del Zócalo fueron las mujeres. Ya estaban listas, preparadas y concentradas en la plancha del Zócalo. Ese día, el 9 de diciembre, cerca de 2.500 pasantes, médicos internos y residentes se instalaron en el Zócalo, en silencio total, únicamente portando letreros con demandas de cada uno de sus centros de trabajo. Solicitaron que Gustavo Díaz Ordaz los recibiera y lo lograron. La comisión de médicos que se entrevistó con el presidente le entregó un pliego de peticiones. Hay una anécdota del doctor Rustriana Samar que señala que en la reunión Díaz Ordaz quiso regañarlos como niños de kinder, diciendo que debían seguir los cauces legales, es decir, regresar a cada una de las distintas secretarías o departamentos en los que tendrían que platicar con sus autoridades a nivel particular. De lo contrario, el presidente iba a tener a taxistas, a electricistas, a petroleros, a obreros, a maestros, pidiéndole audiencias para resolver problemas. Finalmente, les pidió levantar el paro para iniciar el diálogo. En esta entrevista con los médicos, le demandaron al presidente su intervención y se encontraron con una primera respuesta de rechazo. El presidente manifestó, fiel a su estilo, que el principio de autoridad no se podía vulnerar por un grupo de trabajadores o de médicos, porque sería un ejemplo que después seguirían otros grupos de trabajadores. Bien, las autoridades de todas las instituciones de salud involucradas seguían en su intento de fraccionar este movimiento que empezaba a mostrarse como unificado. Como prueba de ello, estaba la petición de Díaz Ordaz de platicar y buscar soluciones hospital por hospital y posteriormente institución por institución. En primera instancia, los médicos de la AMRI accedieron. Sin embargo, mientras estas pláticas ocurrían, no se hicieron esperar ataques desde la prensa orquestadas por el gobierno hacia el movimiento de los médicos.
había ataques de organizaciones sindicales, de funcionarios de gobierno e incluso algunas organizaciones médicas. En diciembre, los médicos residentes e internos publican un desplegado en la prensa nacional en la que acusaban a los médicos Sergio Novello, Francisco Gómez y Bernardo Sepúlveda de haber insultado a los becarios, quienes en una plática que tuvieron habían opinado que el problema de sus ingresos de los residentes e internos se resolvería si sus esposas trabajaban como elevadoristas en los mismos hospitales. Para diciembre, el 18 de diciembre de 1964, alrededor de 5,000 médicos que ya se agrupaban en la AMRI deciden levantar el paro, el cual había durado 24 días. Los médicos declararon que esta acción obedecía a la confianza que abrigaban de que sus problemas serían resueltos. Durante diciembre y los primeros días de enero de 1965 se intensifican estos ataques hacia los médicos. Desde la prensa eran llamados criminales por abandonar a los enfermos y se condenaba a todos los participantes. Por otro lado, los sindicatos oficiales declararon que no admitirían que la representación de los trabajadores fuera suplantada por personas ajenas e hicieron un llamado a los demás sindicatos oficiales a rechazar toda representación espuria y a mantener la unidad sindical en apoyo al gobierno emanado de la revolución, es decir, apoyar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Estos sindicatos oficiales no iban a permitir que una organización como la AMRI les ganara terreno en la representación, en la influencia, que tenían sobre los médicos, en este caso, de las instituciones de salud pública. Para el viernes 8 de enero se dieron a conocer las primeras respuestas oficiales, pero definitivas, a las demandas que habían planteado. En el aspecto económico, fueron totalmente negativas, con el argumento de las autoridades de que se agravaría el problema en lugar de resolverlo. Señalaban que el IMSS y el ISSSTE quedarían destabulados con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, es decir, que si había aumentos en las distintas instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, como el Departamento del Distrito Federal, quedarían destabulados en comparación con la Secretaría de Salud y Asistencia. Y las respuestas para las demás demandas, solo hubo promesas de que iban a ir solucionándola una por una. Es decir, en el balance que hace la AMRI, señalan que las respuestas fueron totalmente negativas e insatisfactorias. Por eso, el 11 de enero, ya del 65, en carta abierta al pueblo, la AMRI manifestó que suspenderían nuevamente todas las actividades el miércoles 13 de enero como respuesta a la negativa a sus peticiones. De esta forma iniciaría el segundo paro de labores en el cual habría un ataque, una respuesta mucho más feroz por parte del gobierno, por parte de la prensa, por parte de las autoridades de salud y por parte también del presidente de la República. Bien, ante esta declaración del paro, en todos los hospitales dependientes de las instituciones, la primera indicación de las autoridades fue tratar de evitarlo, por medio de amenazas, ¿no?, de cualquier tipo. La segunda indicación fue, en caso de no lograr evitar que estallara este paro, tomar represalias. Este incluía actas por abandono de empleo hacia los residentes e internos que señalaran que se les retiraría todo tipo de ayuda,
se les suspenderían los alimentos. Quienes decidieran optar por el paro de labores serían desalojados del interior del hospital y ya no tendrían acceso al mismo. Y también les informaron que cualquier alteración del orden por parte de estos médicos huelguistas se comunicaría al Ministerio Público. Es decir, empezaban las amenazas fuertes. Bien, a pesar de todo este tipo de amenazas de reprimir al movimiento y a sus participantes, el primer día del paro, la AMRI informó que se habían sumado los 5,000 médicos de hospitales de 9 estados del país. Algunos de los médicos paristas manifestaron que renunciarían definitivamente a sus puestos si las autoridades no respondían satisfactoriamente a sus demandas. Otros más sostuvieron que el paro era la única vía para resolver el conflicto y que esperaban que se sumaran más hospitales en los días siguientes, entre ellos 8 hospitales más del Distrito Federal y 3 más de los estados. Ante este éxito del segundo paro, además de los directores de los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud, de las clínicas y hospitales del IMSS y el ISSSTE, así como el director del Hospital Colonia, que dependía de los ferrocarriles nacionales, quienes se manifestaron públicamente en contra de los paros, ahora entra en escena la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado, la FETSE, que es una organización, en ese tiempo también, englobaba a muchísimos sindicatos y tenía un peso bastante fuerte en las decisiones sindicales. Bien, la FETSE empieza a difundir en medios nacionales un comunicado señalando que la beca que el Estado proporcionaba a los médicos residentes e internos tenía que ser aceptada por estos estudiantes como una gracia del Estado y no como un trato bilateral, por lo que no estaban obligados a recibirla. Es decir, les decían prácticamente: si no te parece, no la recibas, pero no vas a poder obtener un contrato de trabajo, no puedes tener un sueldo porque sigues siendo un estudiante practicante. Bien, por otro lado, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, otra organización monstruosa, fíjense, por medio de su secretario general, Fidel Velázquez, declaró ante ese segundo paro: la CTM otorga su solidaridad a todo movimiento justo de trabajadores cuando se apega a la ley. Por eso, en el presente caso, no podemos otorgar el apoyo a dicho movimiento. Al contrario, lo condenamos. Las principales centrales obreras y de trabajadores se ubicaron del lado de la patronal, del Estado, abandonando a los médicos, residentes e internos en su lucha. Las constantes y abiertas amenazas, las acciones para evitar el segundo paro de actividades y finalmente la posible expulsión de todos los médicos residentes internos de los hospitales públicos que participaron en este movimiento desencadenó una serie de reacciones a favor del movimiento. Los primeros en mostrar su solidaridad fueron los médicos de base pertenecientes a distintas sociedades médicas de hospitales y de institutos de salud pública. Por ejemplo, las sociedades médicas del Hospital General y del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, dos de las más importantes sociedades médicas del país. La del Hospital General, que agrupaba más o menos a 800 cirujanos, llegó al acuerdo de renunciar en masa en caso de que algún miembro de la AMRI o médico alguno del Hospital General fuese agredido física o moralmente o privado de su libertad por alguna autoridad del país. Por lo que para el 15 de enero fueron firmadas todas sus renuncias, algo que el gobierno nunca hubiera esperado. Además, el doctor Ismael Cosío Villegas, director del sanatorio de Huipulco y eminente neumólogo conocido y con un prestigio a nivel mundial, presentó su renuncia al no estar de acuerdo con el cese de los médicos residentes e internos que se sumaron al segundo paro de actividades. Además de la renuncia del doctor Cosío Villegas, se sumaron las de todos los médicos del hospital,
tanto personal de base, médicos adscritos, como médicos residentes e internos. Aclararon públicamente que continuarían atendiendo gratuitamente a los enfermos internados hasta que se nombrara un nuevo personal. Médicos del Hospital 20 de Noviembre también presentaron su renuncia individual en apoyo a los residentes internos. Señalaron además que si no había una resolución favorable, todos y cada uno de los médicos pondrían sus consultorios particulares a disposición de los enfermos en forma gratuita. A su vez, médicos de base del Hospital de Traumatología del Departamento del Distrito Federal y aproximadamente 800 médicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia más, o médicos de hospitales de nutrición e infantil de México, se solidarizaron con el movimiento y presentaron sus renuncias. Es decir, el gobierno mexicano empieza una campaña en contra con quienes se encontraban dentro de su aparato corporativo, sindicatos oficiales, directores de hospitales y clínicas, funcionarios de secretarías, incluso la prensa, y la respuesta fue que los médicos de base, los médicos funcionarios, los médicos compañeros de estos residentes e internos se solidarizaron. En los primeros días del mes de enero de 1965, la Sociedad Médica del Hospital General de México redactó una declaración de principios para invitar a distintas sociedades médicas de todo el país a formar una alianza médica nacional, la cual finalmente queda constituida el 19 de enero bajo el nombre de la Alianza de Médicos Mexicanos. Esta organización apoyó de inicio todas las demandas de la AMRRI, así como su decisión de continuar con el paro que habían convocado. Su lema fue: por la salud del pueblo, la unidad médica y el progreso de la medicina en México. La creación de la alianza no sustituyó a la AMRRI, por el contrario, la fortaleció al integrar a médicos de todos los rincones del país. Ante todos estos hechos suscitados, el Ejecutivo Federal prometió dar soluciones después de una segunda entrevista entre el presidente Díaz Ordaz, ya con los integrantes de la Alianza de Médicos Mexicanos y la AMRRI. Como resultado de esta entrevista y previo a un comunicado de aprobación por parte de residentes e internos, el 30 de enero los médicos residentes e internos regresan a las labores. Para los meses de febrero, marzo y abril, un número mayor de médicos se unieron a la Alianza de Médicos Mexicanos, ya que a pesar de que el día 18 de febrero el presidente Díaz Ordaz anunció un decreto por el cual se daría solución a todos los problemas económicos y laborales, la AMRRI denunció una y otra vez la falta de aplicación por parte de los funcionarios en los hospitales y clínicas. Había un decreto presidencial del día 18 de febrero, pero pasaron los meses de marzo y abril y no había ningún tipo de respuesta palpable. Es por esto que la AMRRI, ya con la alianza, deciden ampliar un pliego petitorio al solicitar en este momento la no afiliación por parte de los médicos a ningún tipo de sindicato corporativo y llamaban con carácter nacional a construir una organización civil independiente. Además, incluyeron el punto de la sustitución del contrato beca por contratos laborales individuales. Como no había respuesta, los integrantes del movimiento promovieron un tercer paro de labores para el día 20 de abril del 65, ya que consideraron que los puntos del acuerdo presidencial nunca fueron llevados a la práctica por parte de los miembros de la coalición gobernante, aunque para este paro de actividades, médicos residentes internos de los hospitales de cardiología, nutrición y Huipulco
no se solidarizaron ni se sumaron al paro bajo el argumento de que tenían resueltas todas sus demandas. Obviamente, hubo una respuesta de parte del gobierno a este tercer paro, el cual fue el siguiente. Lanzan un comunicado advirtiendo a los médicos paristas que si no se presentaban a trabajar el 17 de mayo, serían cesados en su totalidad. Al llegar este día, las autoridades se arremetieron en contra de todos los médicos. Cerraron todo tipo de conversación en todas las secretarías e incluso se llegó a la agresión física por parte de trabajadores de servicio de limpia y transporte del Departamento del Distrito Federal. Esto se dio en una de las manifestaciones realizadas por la Alianza de Médicos Mexicanos y la AMRI, es decir, médicos residentes y médicos adscritos, que el día 26 de mayo deciden marchar y en su camino, por un lado, un lado de las banquetas, había demostraciones de apoyo por parte del pueblo, solidaridad del pueblo mexicano, y en la otra parte de la banqueta había trabajadores de limpia y de transporte agrediéndolos. Era muy notorio. El pueblo aplaude al ver a los médicos marchar solicitando, exigiendo que cumplieran todas las promesas del gobierno, y por el otro los trabajadores al servicio del gobierno, en este caso del Distrito Federal, les empiezan a lanzar basura, les empiezan a lanzar cáscaras de plátano, cáscaras de naranja, a lo cual al caerles ensuciaban sus uniformes blancos. Sin embargo, fue mayor la solidaridad del pueblo y se terminó esta marcha sin ningún incidente. Los médicos no respondieron las agresiones de estos trabajadores de servicios de limpia y transporte. Para el 3 de junio del 65, los médicos deciden regresar a sus labores. El 25 de ese mes se celebra una nueva entrevista con el presidente y el resultado de ella, que se puede palpar, es que para el 9 de julio se anuncia un decreto para la realización de las tabulaciones para médicos titulados y graduados que prestaban sus servicios en el gobierno. Sin embargo, alrededor del 80% de médicos que trabajan al servicio del Estado no tenían base, por lo que no quedaron contemplados en este acuerdo. Así es que el 25 de julio de 1965, la Asamblea de Médicos Mexicanos, la AMM, propuso la presentación de una renuncia en masa, a pesar de que hubo opiniones divididas entre los mismos integrantes de la AMM, se decide presentar esta renuncia en masa. Para los meses de julio y agosto, las protestas se hacen más evidentes y por todo el país, pero también la represión fue más severa, fue más dura. El 26 de agosto hay una anécdota que las fuerzas policíacas desalojaron a residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre. En este desalojo hubo incluso enfermeras y médicos, mujeres, que fueron agredidas. Hicieron una valla para que no pasara la policía, sin embargo, no les importó y desalojaron a todos los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre. Para el 1 de septiembre, en el informe presidencial, el presidente declaró puntualmente: ya se practican las diligencias en relación con los diversos delitos que posiblemente se están cometiendo y que, fundamentalmente, pueden ser lesiones y hasta homicidio por omisión, asociación delictuosa, coalición de funcionarios, abandono de empleo, abandono de persona, resistencia de particulares, falta de prestación de servicios, responsabilidad profesional e incitación al delito. Todo esto en cadena nacional, ante todo el pueblo de México, el presidente se atrevió a declarar con respecto al movimiento médico. Ante estas amenazas, el 5 de septiembre, la Alianza de Médicos Mexicanos decide poner fin a un paro que había empezado 14 días antes. Sin embargo,
El día 6 que regresan a sus labores, los médicos fueron víctimas de represalias por parte de las autoridades hospitalarias. Como consecuencia de este último paro, se clausuraron los hospitales de traumatología de La Villa, Joco y Balbuena, todos estos del departamento del Distrito Federal. Además, fueron cesados más de 500 médicos residentes e internos y se levantaron órdenes de aprehensión contra más de 60 de ellos. Sumando a esto, 3 médicos de los considerados líderes fueron perseguidos: el doctor Norberto Treviño Zapata, el doctor José Castro Villagrana y el doctor Faustino Pérez Tinajero se vieron obligados a salir del país. Gustavo Díaz Ordaz, señala el doctor Rustrián, el 1 de septiembre de 1965 fue a rendir su primer informe de gobierno, como se había pronosticado, entre batas blancas de médicos en paro de labores en toda la República. Usó la tribuna para condenar a los médicos. En su discurso textualmente dijo: y se desató una persecución contra los representantes de la Asamblea de la AMRI y de la Alianza de Médicos Mexicanos. Cerró los hospitales, la represión estaba dada y fue la primera en este oscuro sexenio. Fíjense, en la Asamblea de la Alianza del 2 de septiembre, que se prolongó hasta la madrugada del día 3, se discutieron 2 tendencias. La primera, continuar con el paro o levantarlo. En esta asamblea, que contó la asistencia de 113 representantes, se planteó que el triunfo del movimiento en sus postulados y finalidades no se lograría mediante la lucha frontal con el Estado, como ya lo habían visto. Así que, por votación mayoritaria, se acordó reanudar las labores el 6 de septiembre. En esta asamblea también se informó que a varios miembros del Consejo de Gobierno de la Asamblea les habían cortado la luz y el teléfono y de que seguía siendo vigilados por la policía. Podemos observar que el movimiento médico se fue debilitando por varias razones, pero una de las más fuertes fue el incremento de las medidas de hostigamiento por parte de las autoridades. Hemos visto que muchos médicos fueron cesados y boletinados, lo que les impidió conseguir trabajo en otras instituciones de salud pública. El miedo fue sembrado dentro de la alianza por las órdenes de aprehensión contra los integrantes. Podemos ir concluyendo. El movimiento médico de 1964-65 surge como una acción colectiva en defensa de intereses laborales, pero en su camino se transformó en un movimiento social que se enfrentó al corporativismo sindical imperante en esa época y al Estado mexicano. En el movimiento médico no hubo muertos, no hubo finalmente encarcelados. Lo que sí hubo fue una politización de la clase médica y de los trabajadores de la salud que no existía y que muy posiblemente no vuelva a existir. Durante el conflicto se dieron 4 paros de actividades. El primero de ellos inició el 26 de noviembre y terminó el 18 de diciembre de 1964. El segundo inicia el 13 de enero de 65 y termina el 30 de enero. El tercero inicia el 17 de abril y termina el 3 de junio del 65. Y el cuarto y último paro de labores inicia el 24 de agosto y termina el 6 de septiembre de 1965. Gracias a estos paros de labores, el movimiento médico, con la AMRI y la Alianza de Médicos Mexicanos, lograron la unificación del gremio médico como nunca antes había ocurrido. Fue mucho lo que se logró en cuanto a la recuperación de la dignidad y respeto para los trabajadores de la salud, así como mejoras en la enseñanza de los residentes y también en la remuneración económica de internos residentes y médicos adscritos. El movimiento, además de conseguir estas mejoras económicas y laborales y ganar el respeto de la sociedad,
demostró la posibilidad de que un movimiento de masas se enfrentara a un régimen tan autoritario. Lograron construir lo que ellos denominaron una democracia en blanco, donde las decisiones de todas y de todos fueron respetadas. También del movimiento médico del 64 y 65 es que surge la idea de que las universidades públicas dejen de ser círculos elitistas para pasar a ser universidades de masas. Pero quizá el aporte más importante fue lograr abrir canales para el proceso de democratización que la sociedad mexicana tendría décadas después. Claro que también tuvo sus límites. Como ya señalamos, hubo líderes, representantes que fueron amenazados y muchos trabajadores y trabajadoras de la salud fueron reprimidos, fueron despedidos. Hay una llamada lista negra donde boletinaron a 500 médicos para que no los contrataran en ningún hospital ni clínica, y esta lista negra duró todo el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, ninguna institución de salud pública podía darle trabajo a estos 500 médicos que estaban dentro de la lista negra entregada por Gustavo Díaz Ordaz. Este movimiento es un ejemplo para las generaciones actuales de trabajadoras y trabajadores de la salud, el cual deben de conocer. Dice un participante de este histórico movimiento, muy apreciado por mí, y con esto quiero terminar. Él señala que maduró en los meses que duró el movimiento. Pasó de ser un burgués a ser marxista-leninista. Dice que fue un curso intensivo, nada de facultad. Fue en el movimiento, al ver el trabajo diario, a sus compañeras y a sus compañeros que pusieron el ejemplo. Se enseñó a ser socialista, porque el socialismo es el futuro del mundo. Muchas gracias.